Muy bien. Esta lectura corresponde a un repaso de nuestro curso complemento de matemáticas, eh, donde vamos a revisar lo que hemos hecho hasta ahora en general para resolver el problema de encontrar raíces de ecuaciones. Raíces, lo llama raíces aproximadas. De ecuaciones. Que se describen como raíces de f de x igual 0. Bien, y para ello hemos estudiado métodos como lo siguiente. El primero, disección. El segundo, método de punto fijo. Después, método de Newton. Método de la secante. Y finalmente de la regla falsa. Muy bien. Entonces comencemos mirando cada uno de ellos y vamos indicando las propiedades más interesantes que tienen. Primero que nada, enfatizando la forma en cómo se va obteniendo la iteración de las aproximaciones a la raíz de la ecuación. Y luego comentando acerca del problema del error. Entonces, miremos el primer caso. Disección. Es el método de bisección. Método de bisección. Se está recordando que en términos gráficos, ¿no? Cuando uno tiene una ecuación, una fórmula igual a 0 donde x es una incógnita, ¿ya? A partir de acá uno puede considerar una función construyéndola como las imágenes para lograr los puntos que son el gráfico de la función, como el f de x definido por la ecuación. ¿Ya? Y también uno entiende, bueno, que está trabajando siempre en intervalos, ¿no? O sea, uno no puede partir de cualquier punto para encontrar una aproximación. Tiene que darse un cierto intervalo donde trabaje. Entonces, en este caso, aquí lo dibujamos de esta manera. Este es el punto A y ese es el punto B. Con ese lenguaje habíamos explicado este método en la clase. Entonces, aquí se produce lo que se llama un cero de la función. Cero de la función. Bueno, que es equivalente a decir es una raíz de la ecuación. Entonces, aquí está ubicada la raíz de f de x igual 0. Es un punto donde la curva que representa la función asociada a la ecuación corta al eje x. Entonces, ¿cómo procede este método? Bueno, o de esta manera. Supongamos que el punto está allí. Hago el intervalo más ancho para que la explicación quede un poco más
más clara, ¿no? Entonces este método que hace es tomar puntos medios. Puntos medios, ¿no? Por ejemplo, el primero, si este después uno le llama x0, este x1 donde parte, el punto medio, ¿no? Que aquí pasa a ser el x2, es el a más b medios, o bueno, también como lo describimos allí, x0 más x1 medios, ¿no? Este sería el punto x2. Entonces uno dice, bueno, como la raíz está dentro de a y b, y si yo tomo el punto medio, bueno, si tengo suerte y este punto está justo en el punto medio, hasta ahí no me llegué a encontrar el resultado. Eso no va a suceder, por supuesto. Entonces, aquí uno determina dónde está ubicado el punto, en cuál de una de las dos partes que quedó dividida B está ubicada la raíz. Entonces aquí se ve gráficamente que está ubicado acá. Toma nuevamente entonces, bajo la misma idea, ese intervalo, la mitad izquierda del intervalo original, que va entre x0 y x2. Aquí está ubicado el puntito. Toma el promedio de los puntos. Eso nos permite entonces identificar la posición del punto medio del segmento x0 y x2. Este sería entonces el x3. El x3 es x1 más x2 partido por 2. Tal como recién desechamos esa parte, esa mitad derecha, bueno, aquí también estamos desechando la mitad derecha, porque vemos que el punto está entre x0 y x3 y no entre x3 y x2, estamos desechando eso. Bueno, alcanzamos a hacer quizá un tercer gráfico. Acá está x0, aquí está x3, ¿cierto? x0, x3. Tomamos el punto medio acá. Y este punto que representa la raíz ahora quedó más o menos por aquí, ¿no? Entonces, en este paso, para determinar el punto x4, bueno, siempre se saca como el promedio de los dos anteriores. x4 es x0 más x3 partido por 2. Bueno, y ahora desechamos en la mitad izquierda, desechamos ese. Y nos quedamos con ese intervalo. Y así continuamos. Y así continuamos. ¿No? Entonces lo que se produce es, uno dice una sucesión de intervalos encajados, porque el siguiente está metido en el anterior. Esto se va achicando, 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 de tal forma que finalmente uno entiende que estos encajamientos, los intervalos, van acotando la raíz. Es como un sándwich, ¿no? Y que ya finalmente estos lados, que son los panes, bueno, se acercan tanto a ese punto que uno puede decir, sin que sea una tolerancia indicada previamente, que hemos obtenido una aproximación a la raíz según esa tolerancia que hayamos indicado. Este es el método entonces de la bisección. Muy bien. Ahora, este método tiene una forma de estimar el error. ¿Por qué es eso? Bueno, porque acá este intervalo es un intervalo que tiene una longitud A o B menos A, vamos a colocar B menos A partido por 2. Esa es la longitud del intervalo primero, que es la mitad de la longitud del intervalo original, que es B menos A. Este otro es la mitad del anterior,
sea, es b menos a partido por 2 y partido por 2. O sea, partido por 4, 2 al cuadrado. Este de acá es la mitad también de este anterior. Es decir, b menos a partido por 2 al cuadrado partido por 2. O sea, es b menos a partido por 2 al cubo. Y así sigue. De esa manera, vamos a encontrar nosotros que en el paso enésimo, entonces, vamos a tener la expresión b menos a partido por 2 elevado a n. Ese va a ser el ancho del intervalo en el paso enésimo. Bueno, y la raíz va a estar dentro de acá del intervalo, o sea, el xn, que es la aproximación, menos el x asterisco, que es la raíz real, ¿no? Eso, entonces, va a ser menor que b menos a partido por 2 elevado a n. Y eso nos permite estimar los errores, ¿cierto? Porque si uno dice, yo quiero hacer este proceso de bisección hasta alcanzar que el ancho del intervalo es 1 milésimo, entonces esto lo hago menor que 1 milésimo. Ejemplo. Si yo quiero entonces que el ancho de ese intervalo sea 1 milésimo, entonces eso lo hago menor que 10 elevado a menos 4. A 1 milésimo dije. Bueno, elevado a 3. ¿Ya? Entonces, de esa forma, uno puede sacar n, como lo hicimos en varios ejercicios que están en las guías o en las clases anteriores. Sacamos n. Y de esa manera decimos nosotros, bueno, para alcanzar esa tolerancia de que la diferencia entre la raíz real, digamos, y la aproximación sea menor que 10 elevado a menos 3, entonces yo aquí he descubierto, por ejemplo, que n sale, no sé, 8, 9. Te va a salir, entonces, con una desigualdad, ¿no? Una desigualdad porque este es una inecuación. Entonces el resultado viene dado en términos de desigualdad. Bueno, y uno ahí estima el número si da 10,42, entonces dice a partir del 11 en adelante, yo entonces cumplo con esa tolerancia. Eso es lo que sucede con el método de la bisección. Así que esto no está correctamente enfocado. Allí sí que se cubre todo el examen. Muy bien. Avanzamos ahora. Ahora, bueno, estos cálculos se van haciendo en el Excel, ¿no? Eso está ejemplificado así, en hoja Excel. Entonces uno va colocando en diversas columnas aquí el paso, acá los dos primeros términos, xn-1 lo voy a colocar, para partir con el paso 1, por eso xn-1 me da x sub 1 menos 1 que es 0, después xn, después x n más 1, que es el promedio de los anteriores. Ese es el promedio de los anteriores. Y pues calculo
las imágenes. F de xn-1, F de xn y F de xn más 1. Ahí. Más 1. Xn más 1. Entonces recuerden que este de acá es xn menos 1 más xn partido por 2. Entonces yo comienzo aquí con el x0 y el x1, y esos están dados. Son los extremos del intervalo de una parte, el a y b que explicábamos recién. Entonces consigo con eso xn más 1. Y eso se programa dentro del Excel. Y también entonces pues tomo la imagen de este en esta posición. Xn es la imagen de este, acá. Y aquí la imagen de n menos 1, que es el que tuvimos recién, por decirlo así, allí. Entonces en esta parte de acá, eso es simple de hacer. En esta parte entonces, en el segundo paso ya hay que decidir si nos quedábamos, recuerden, con la mitad izquierda o derecha, como recién lo digo. Entonces, acá hay que aplicar una condición y hacer ver que si ese fue el caso en nuestro ejemplo, ¿no? Supongamos que iba así. Aquí decíamos está la raíz. Entonces, la única manera de saber, en forma rápida, si nos tenemos que quedar con la mitad izquierda o la mitad derecha, es hacer un pequeño cálculo. Voy a tomar este x0, este x1 y este el x2. Entonces calcular la imagen del x0, disculpe, ese es el x2. Tomar esa es la imagen del x0, acá tendríamos la imagen del x2 y esta es la imagen del x1. Esta es la imagen del x1. Entonces, para saber, porque nosotros queremos que este sea el lado donde sigamos trabajando y ese sea el lado desechado de las dos partes que produjo la bisección. La manera de hacerlo es, como yo quiero este lado, ¿qué particularidad tiene este lado? Que la imagen del x2 está sobre el eje X y la imagen del x0 está bajo el eje X. Mientras que acá la imagen de x2 está sobre el eje X y la de x1 está sobre el X. Entonces, cuando multipliquemos estas dos imágenes, x2 y x1, va a dar positivo, mientras que aquí va a dar negativo. Entonces, siempre vamos a elegir aquel intervalo para el cual esa imagen da negativo. Entonces, aquí aparece esta expresión sí, ¿no? Si el producto de estas dos imágenes es negativo, entonces nos quedamos con este x0 como en la cota izquierda del subintervalo que estamos eligiendo. Si no, es porque la curva pasó por este segundo intervalo, el intervalo derecho. Entonces trabajaríamos allí. ¿Y qué pasa para el intervalo, para el punto derecho del intervalo? Entonces, allí se ve qué pasa con ese, de nuevo, con el producto. Recién lo hicimos con x0 y x2, se hace con x2 y x1 nuevamente, pidiendo saber si eso es negativo o positivo. Si eso es negativo, entonces quiere decir que estamos ubicados acá, y el extremo derecho del intervalo va a ser ese intervalo, va a ser el x1. Si no, bueno, nos quedamos con el extremo derecho del intervalo x2, porque estaríamos en este intervalo de acá. Entonces está hecho con detalles en los ejemplos que indicamos allí en las guías. Y para cada ejercicio simplemente recuperar esa fórmula y adaptarla a las posiciones. Esto no tiene nada que ver en el fondo con la función, ¿no? Aquí no se usa, salvo para calcular las imágenes,
no se usa en esta parte de acá, que es la parte de la bisección, porque la bisección simplemente tiene que ver con el intervalo. Entonces, cuando ustedes hagan un ejercicio diferente a lo que están hecho ahí, todo esto de decidir cuál es el intervalo izquierdo-derecho con el cual nos quedamos en la subdivisión, entonces lo pueden copiar y eso funciona perfectamente. Esa es la manera como entonces trabajamos con el método de bisección. Ya. Después viene un método que se llama, lo he escrito en ese orden, me parece, segundo, método de punto fijo. Este es bien interesante porque es un método que recurre a lo siguiente. Si tenemos nosotros la función que provee la ecuación, ¿no? O sea, y igual f de x. O sea, la ecuación es f de x igual 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto del punto fijo? Si se tiene una función que vamos a llamar g, para no confundirla con esta, ¿no? Una función g, que opera de la siguiente manera. Este esquema se puede hacer en cualquier parte del plano, pero hagámoslo cercano a los ejes para ir viendo cómo esto funciona. Eso es un cuadrado, luego esa recta diagonal es la recta de ecuación y igual a x. Supongamos que este es g. Ahí. Esa es una función igual a g de x. Entonces, ¿qué pasa cuando esta función atraviesa esa recta que es la diagonal del cuadrado? Se llama diagonal principal. La y igual a x, tiene pendiente 1. Bueno, para este punto de acá, le llamamos P, para ese punto sucede lo siguiente, que la imagen de P es precisamente P, porque está cuando uno toma el punto, ubica su imagen sobre la curva, está también sobre esa recta. Y si está sobre esa recta, todos los puntos de la recta tienen la y igual a x. Luego la imagen es P. Entonces es lo que se llama punto fijo. Punto fijo. Cuando para una función la imagen de un punto vuelve a ser el mismo punto, se llama punto fijo. Entonces, ¿cómo se enlaza esto con la función dada? Bueno, se ve de la siguiente manera. Entonces, decimos que aquí vamos a tener x asterisco es raíz de f de x, es equivalente a decir que x asterisco equivalente a decir que x asterisco es punto fijo de g de x, donde la relación viene dada por la siguiente ecuación. Entonces, este método lo que hace es transformar el problema de buscar una raíz de la función
en un punto fijo de otra. Y la relación entre las dos funciones viene dada por esa fórmula. ¿Y por qué eso es válido? Porque, se fijan ustedes, si x asterisco es un punto fijo acá, bueno, aquí quería x asterisco, reemplazar x por x asterisco. Aquí quería g de x asterisco, pero es un punto fijo, entonces la imagen es x asterisco. Aquí tendríamos x asterisco también. Luego, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es, si yo coloco aquí x asterisco, la raíz. Esto es x asterisco. Y x asterisco menos x asterisco es 0. Luego, f en x asterisco es 0. O sea, x asterisco es una raíz. Toda vez que sea un punto fijo de g, va a ser una raíz de f. Ya. Ahora, ¿cómo obtener g de x a partir de f de x? Entonces lo que se hace es despejando, o despejar, un x desde f de x igual 0, de la ecuación dada. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay que entonces indicar aquí que g de x no es único, ¿no? Porque hay muchas maneras de despejar la x, según la fórmula que exista. Pero hay unas formas más fáciles que otras más alambicadas. Pero siempre se va a poder hacer. Yo incluí en el recurso de talleres, un taller 2, donde hay un ejemplo explícito respecto de este punto, ¿no? Ya. Entonces ahora, ¿cómo opera esto en términos de la iteración, digamos, del cálculo, de las aproximaciones? Esto va a funcionar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener aquí un n, aquí un xn y el próximo xn más 1. Aquí lo podemos hacer partir de 0 para que el primero se llame x0. Entonces, ¿cómo se obtiene este xn más 1? Es obtenido entonces, porque esto finalmente es g de x igual a x, ¿no? Cuando f de x es 0. Entonces, ese se obtiene como el g del x0. Y ese pasa a ser entonces el x1. En el paso siguiente se copia aquí el x1 y se calcula g de x1 y ese le podemos llamar x2. Este llamamos x2. Ese x2 se copia acá y en este paso siguiente se calcula g de x2, que es el x3 y así sigue para abajo. Entonces, muy sencillo de obtener las aproximaciones. Porque si uno ha identificado cuál es G, le calcula la imagen, ¿no? Que no hay nada muy complejo. Entonces, en un Excel, ¿ya? Finalmente aquí lo que tenemos que hacer es colocar esa fórmula. Por ejemplo, si el g de x fuera x cuadrado más 5, por decir alguna cosa. Entonces pondríamos acá
si esto es A, B, C, 1, 2, 3, el listado de las filas, entonces acá habría que poner la fórmula B1 al cuadrado, de 1 al cuadrado, más 5, igual. Y con eso se consigue entonces tener este valor. Y acá, bueno, cuando uno traspasa esto, tendría que colocar igual el valor que tuvimos aquí, que era el C1, igual C1. Después lo repite hacia abajo, ya sabemos ese procedimiento. Siempre es conveniente, no sé, ir la primera vez un paso, ¿no? Repitiendo este aquí, este acá, este acá. Y después ya se pueden repetir en bloques. Se toma ese bloque completo y se repite hacia abajo. Y ya queda todo bien hecho. Eso es. Entonces, el método punto fijo. Ahora, este método también tiene una posibilidad de trabajar con el error y contabilizar la cantidad de pasos que uno tiene que hacer en un ejercicio, si se da una tolerancia expresada por algún número 10 a menos 2, 10 a menos 3, etc. Y esa expresión es esta. Hay dos formas, ¿no? Para el error, entonces, x, n y x asterisco que sea. Claro. Eso es menor o igual que k elevado a n por el máximo entre a menos x0, x0 menos b. Entendiendo que estamos resolviendo esa ecuación y el x parte dentro de un intervalo dado a b. Y x0 entonces x0 es la punto de partida, vamos a colocar, punto de partida. El primer punto que uno se lo da. O lo encuentra gráficamente. Entonces a uno le dan el A y B y se trabaje dentro de ese intervalo. Entonces grafica la función y igual a f de x, salió así, igual a f de x en un graficador, en el computador. Y ahí uno puede decir, ah, mira, eso 4 o 5 está más cerca del 4, entonces yo parto de 4,5. Entonces, yo elijo dónde partir con el x0. Se elige. Esa es la forma. Entonces, con A y B dados, el x0 que uno o se lo dan también, o lo descubre de esta manera, entonces puede calcular ese número como máximo. ¿Y el K? ¿De dónde sale el K? Bueno, hay que calcularlo de... Esto recuerden que es el método que estamos trabajando a punto fijo. Entonces, ya sabemos la G que descubrimos despejando la X a partir de la F, ¿no? ¿Cuál es su fórmula? Entonces, esto hay que encontrar una cota, ese es el K. ¿Ya? Para los X que están entre A y B. Entonces una cota significa, bueno, aquí yo no me puedo pasar de K. Entonces lo que tengo que buscar es el más grande de estos valores. Y es un problema de máximo mínimo de cálculo. El máximo y mínimo de G' para los valores del dominio determinados
entre A y B. Ya. Y con eso entonces uno encuentra el K. El K lo coloca aquí. Bueno, y si tiene esa situación, con el K conocido, ahora uno puede decir, bueno, yo este K elevado a n máximo A menos X0, X0 menos B, entonces lo quiero menor que 10 elevado a menos 20. Ese es lo que hemos llamado una tolerancia, ¿no? Una tolerancia. Que uno lo puede dar de esa manera, o decir yo quiero tantas cifras significativas. Y para ello hay una pequeña formulita que también está en los apuntes, en términos de m, donde era 0,5 por 10 elevado a 2 menos m. Si uno quiere cifras significativas, y esto de las cifras significativas es para cualquier problema, digamos, cualquier método que se use. Cifra. Aprovechamos a decirlo ahora, cifra significativa. Entonces, viene dado por este error de aproximación, que tiene que ser, el error de aproximación se saca como xn más 1 menos xn. O sea, en cada aproximación hay que ir calculando el error respecto del valor anterior. Entonces, aquí está el error de tolerancia, eso usted habíamos llamado, y ese, si uno lo expresa en cifras significativas, entonces tiene que cumplir con 0,5 por 10 elevado a 2 menos m. Y m es la cantidad de cifras significativas. Si yo me pongo esta cuota, entonces, bueno, aquí trabajo directamente para encontrar el valor de n, porque esto sería también una inecuación. Este numerito lo vamos a descubrir porque todos esos valores dados, el K lo encontramos mediante la cota de esta derivada, entonces nos queda solamente n como incógnita. Y con un cálculo de n dentro de la inecuación, vamos a poder obtener la cantidad de pasos para esa tolerancia. O si no nos dan esto y nos dicen, mire, encuentre la aproximación con 10 cifras significativas, entonces, bueno, 2 menos 10 sería 0,5 por 10 elevado a menos 8. Entonces vamos a tener que hacer el cálculo de nuevo de estas diferencias en cada paso hasta que lleguemos a una diferencia tal que alcance ese valor 0,5 por 10 elevado a menos 8 y uno hace la comparación. Ya. Eso es. Entonces, lo que corresponde al método de punto fijo. Los ejemplos están hechos en los apuntes y en las guías de ejercicios 1 y 2, que están planteadas y están resueltas y ya están en la plataforma en este momento. Tercero es el método de Newton. Método de Newton. Método de Newton. El método de Newton funciona de la siguiente manera. Uno tiene una curva también así, definida en el intervalo AB. Aquí tenemos la función y igual a f de x, como siempre, la función asociada y la ecuación f de x igual 0.
la ecuación. Entonces, acá hay que partir de un punto, x0, que uno lo descubre o se lo dan. Y ya sabemos que uno lo descubre gráficamente, por ejemplo. Otra vez se puede aplicar el criterio de decir, bueno, yo me lanzo con 2 puntos y veo que las imágenes, al multiplicarlas, sea un valor negativo, porque aquí la imagen está bajo el eje X, una imagen negativa, aquí una imagen positiva. Si lo multiplico los dos, entonces eso indica que como estas funciones usualmente van a ser continuas, y vamos a partir de este punto y llegar a este o al revés, entonces va a tener que cruzar la curva del eje X. Pero claro, ahí es un poco más incierto, que si tenemos la función, bueno, por ensayo y error uno podría darse 2 puntos. El problema ahí es que pueden haber varias soluciones de la ecuación. Esta curva puede cortar el eje X en varias partes. Entonces, lo mejor es mirar esto gráficamente. Y el gráfico entonces nos va a indicar más o menos cuál es el punto que uno tiene que partir, que es el x0. En este caso, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿cómo opera el método de Newton? Mire, usted aquí tome la recta tangente en ese punto. Entonces, esa recta tangente tiene una ecuación que es, recuerden que ese puntito aquí es el x0 y 0. O también se puede decir que es el x0 f de x0, ¿no? Ese punto ahí. Entonces, la recta tangente a la curva en ese punto viene dada por I menos f de x0, o sea, la ecuación de la recta tangente, f' en x0 por x menos x0. Ahora, este punto de acá, ese punto de allí, disculpe, este de acá, ya no tengo otros colores, como así, ese punto de aquí, donde la tangente corta el eje X, entonces es un punto del tipo X, 0. Si está en el eje X, tiene la Y igual a 0. Entonces eso nos dice que ese Y vale 0. Luego, acá vamos a tener que esto se simplifica un poco, y este puede pasar dividiendo, ¿no? F menos fx0, este término, ese factor, f' en x0 igual x menos x0. Entonces la x, al despejarla, x0 pasa sumando acá, x0 menos f en x0, f' en x0. Muy bien, eso que es una ecuación bastante interesante, pero el problema que tiene es, ojo con esto, digamos. Eso tiene que ser distinto de 0. Entonces, en el caso que esto sea muy pequeño, a veces se distorsiona este método. Pero si no fuera así, esto funciona bien. Y la fórmula para obtener iteraciones viene dada por x, porque voy a más 1, igual xn menos fxn partido por la derivada xn. Esa es la fórmula para las iteraciones.
Esa es la fórmula con la cual uno puede hacer la tabla, ¿cierto? Aquí va a tener el n con el 0, el xn, y acá el xn más 1. Entonces aquí parte con el x0, entonces con esto construye el x1. Construye el x1, que sería x0 menos f en x0 partido por f' en x0. Sería el x1. Bueno, después el x1 lo copia acá y saca el x2. Y después el x2 lo copia aquí y saca el x3, y así continúa. Bueno, se necesita tener para esta fórmula la expresión de la derivada, pero como uno tiene la ecuación, forma la función, la deriva, y la derivada la puede buscar en cualquier sistema computacional que entregue derivadas. Y esto también entonces puede en un Excel hacer bien sencillo. Son 3 columnas finalmente. Acá se coloca, bueno, igual la posición de x0 menos la fórmula en la posición de x0 y dividido por la derivada de la fórmula en la posición de x0. Bien, da el valor y eso aquí después uno, para trasladarlo, coloca en esta posición igual la posición de acá, que puede ser, por ejemplo, ABC, C1. Igual C1, entonces la máquina le copia acá. Después esto se arrastra y se coloca allí y calcula el x2 y sigue para abajo calculando todo lo demás. Eso es una manera, entonces, cómo se obtiene la rutina del Excel. Es el método de Newton. Ahí nos quedan mirar 2 métodos que son de la secante. Aquí no tenemos una fórmula del error tan, por decirlo así, sencilla como en los casos anteriores, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar usualmente diciendo, bueno, yo quiero encontrar aquí un resultado con 6 dígitos exactos. Todos estos conceptos están desarrollados en los apuntes. Traten de ver siempre, no, mejor dicho, si alguien imprime los apuntes, verifique que es la última versión. O sea, a veces sucede que yo al leerlos nuevamente, los voy a ir corrigiendo. Entonces, es bueno así esperar y tener, si necesitan imprimirlo, mirar siempre ir viendo en el tiempo la versión que tiene en el reco, el apunte. Ya. Entonces pasemos ahora al cuarto. Se llama método de la secante. Método de la secante. Esto tampoco tienen fórmulas de errores, ¿no? Entonces, nuevamente, uno dice hacer un cálculo con 5 o 6 cifras significativas y allí va procediendo tal como lo explicamos recién con las cifras significativas del caso del punto fijo. Entonces, ¿cómo opera esto? Expliquemos geométricamente este asunto porque la secante es un objeto geométrico.
Entonces nuevamente tenemos aquí y igual a f de x, función, y la ecuación es f de x igual 0. Y esto definido entre a y b o x0 y x1. Y aquí también esos puntos a uno se lo dan, o va al computador, grafica la función y dice, bueno, yo voy a partir entre estos dos puntos porque yo veo en mi gráfico que la curva corta el eje X en un cierto punto determinado. Bien. Entonces, ¿cómo funciona la secante? Bueno, la secante es trazar una secante entre estos dos puntos, los puntos de partida. Entonces, la secante se dibujaría de esa manera. Y este sería el punto entonces siguiente. Recuerden que la raíz está ubicada acá. Este sería el punto siguiente en x2. Entonces, ¿cómo se descubre ese punto x2? Bueno, tal como recién, cuando encontrábamos la fórmula de tangente, ahora la secante vuelve a ser una recta. Y esa secante, entonces, es la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Este es el x0, f de x0. Este punto superior aquí es x1, f de x1. Esas son sus coordenadas. Entonces, la ecuación de la tangente es la ecuación de la recta, que es y menos y0, que es f de x0, igual a pendiente. Bueno, la pendiente es fx1 menos f de x0, partido por x1 menos x0, y por aquí va x menos x0. Otra vez, este punto acá es un punto del tipo x2,0. Entonces, si lo colocamos acá, esto va a ser 0 menos fx0 igual fx1 menos fx0 partido por 1 menos x0 por el x vale x2 y el x0, x0. Y yo quiero despejar este. Ese es el valor que ando buscando. Esto lo pasamos acá, el x1 menos x0 pasa multiplicando, fx1 menos x0 pasa dividiendo, entonces va a quedar el x2, y después el x0 lo vamos a estar sumando, x0, entonces lo que quedó aquí era menos fx0 por x1 menos x0 sobre fx1 menos f de x0. Ahí quedó el x2. Y eso uno lo extrapola después con ese cálculo se hizo con x0 y x1, después lo hacemos con x1 y x2 para sacar un x3, después el x4 con el x3 y el x2 y así sucesivamente. De esta manera, entonces, el xn más 1 va a ser igual al xn menos 1 menos f de xn menos 1. Y acá va el xn menos 1, f de xn menos f de xn menos 1. Y esta sería entonces nuestra fórmula para determinar esos puntos donde las sucesivas secantes van cortando el eje X. Esto bueno, no siempre queda aquí adentro, ¿no? Algunas secantes salen ahí para afuera. Por ejemplo, si estamos aquí, en este punto, a lo mejor ese secante, cuando esto sea muy pequeñito, se va a ir para afuera. Pero
Esto es un proceso que, bueno, es más rápido que la bisección, por ejemplo, que no comienza. Ya. Y esto también se programa. Se programa esto en una hoja. Como le digo, los ejercicios siempre están hechos ahí en detalle. Ustedes lo abren y van a ver cómo funciona la manera de ir obteniendo los diversos casilleros. Aquí habría que tener, bueno, una columna para el xn-1, otra para el xn, y ahí puedes calcular los f, ¿no? Son el f de xn, el f, a ver, por en orden, xn-1, pues f de xn, y al final el x o antes, no sé, xn+1, depende cómo uno quiere ordenar aquí las columnas. Entonces parte aquí con el x0 y el x1 que están dados, toma las imágenes de este y de este, y ese se calcula el xn+1 con esa fórmula. ¿No? Después todo esto se corre para acá. Este va a ser un x0, x1, aquí va a estar el x2. Entonces, pues corremos acá. El x1 lo ponemos acá, el x2 de aquí en la segunda columna, y volvemos a repetir el procedimiento. Y así vamos hasta alcanzar, como en todos los casos, una tolerancia dada o una cantidad de cifras significativas también preestablecida. Ya. Es el método de la secante. Ahora hay una variación del método de la secante que se llama regla falsa. Regla falsa. Que se puede decir como una combinación, comilla, ¿no? Combinación entre secante y bisección. Es una combinación de esos dos métodos. Entonces, ¿cómo opera este método? ¿Cómo opera este método? Entonces, lo bueno es que al combinar estas dos formas, entonces uno puede decir, adopta lo mejor de los dos métodos. La rapidez de la secante con un poco la exactitud, por decirlo así, que tiene el método de la bisección. Miren, funciona de la siguiente manera. De nuevo, coloquemos acá un pedacito de la curva, igual a f de x, y la función f de x es la ecuación. Entonces este podría ser x0. Nuevamente uno parte de dos puntos dados que se lo dan. Usualmente uno lo da o lo descubre como en otras ocasiones, en el computador, graficándolo. Acá. Entonces, bueno, tomamos acá una secante
ese secante. O sea, ya sabemos cómo determinar ese punto, ¿no? Conocemos el método de la secante. Pero ahora, entonces, ¿cómo está combinado con esa especie de bisección? Entonces, ahora uno determina cuál es el próximo intervalo. O sea, no lo hacemos, en casos es el X todo. No lo hacemos como antes, que bueno, con el X0, X1 determinado el X2, con el X1, el X2, el X3, así seguimos independiente a la figura. Pero ahora lo que decimos es, bueno, yo veo en cuál de estos dos intervalos, entre este y este, está la raíz. Está la raíz. Y para ello entonces ese criterio que aparece dentro de la bisección. El X2 va a tener acá su imagen. Entonces comparamos la imagen del X0 con la X2 y también con la X1. Como acá uno ve que la imagen de X2 es negativa, la X1 es positiva, el producto es negativo, entonces nos quedamos con este intervalo de aquí desechando este es el que se desecha. Porque en este desechado, la imagen de X0 es negativa, la imagen de X2 es positiva, entonces no puede la curva atravesar al eje X en este sector, entre X0 y X2. Este es el X0, ese es el F de X0, este es el F de X1. Y aquí está el F de X2, esa altura, la medida hacia abajo. Entonces, de esa forma, uno va combinando los dos métodos. Ya, y esto para, entonces, desarrollarlo en un Excel, tendríamos que tener, claro, aquí un N que cuenta los pasos, un X N menos 1, un XN, un FXN menos 1, un F de XN, aquí un XN más 1. Y esa entonces es la fórmula de la secante, ¿no? Esa misma fórmula que escribimos recién para obtener el XN más 1. Ya, eso va todo bien. Uno puede agregar aquí el cálculo de la imagen de n más 1 para efecto de calcular errores. Pero para buscar los puntos de aproximación vienen dados por x sub n más 1. Son estos puntos de acá. Ya. Entonces, ¿cómo ahora se elige este y ese? Los nuevos. Bueno, de la misma forma como lo hicimos en la bisección. Hay que preguntar si estas imágenes son las dos tales que el producto es positivo, bueno, nos quedamos con este intervalo. Pero si es negativo, la imagen de f de x0, por ejemplo, con f de x2, nos quedamos con este intervalo. Y este pasa a ser el siguiente punto izquierdo del intervalo, este es el punto derecho del intervalo. Si no, este es el izquierdo y ese es el derecho. Eso se hizo también en el caso de la bisección. También yo les coloqué en la guía, me parece que en lo que denominé talleres de ejercicio 2, un caso de este cálculo, ¿no? De la aproximación mediante la bisección. Creo que en la guía 1 también hay uno. Eso, de nuevo, lo pueden abrir allí. Está por lo menos en la guía 1, está el planteamiento Excel. O sea, lo abren
en su Excel y ahí va viendo cómo se generan esos dos puntos. Y esa generación es estándar. Depende de puntos, no de funciones. Como depende de puntos, entonces uno la puede copiar libremente. La estructura que tiene la fórmula. Esa estructura puede servir en todos los ejemplos posibles. Solamente esto cambia porque eso depende de la ecuación. La función se construye a partir de la ecuación cambia la función. Pero la forma como se determinan acá estos dos puntos, está estandarizado. Ese entonces es un pequeño repaso de lo que habíamos cubierto en nuestro primer módulo respecto del cálculo de raíces. Todo esto está en el apunte 0 y apunte 1. Todos los conceptos de aproximación, etcétera, están en el apunte 0. Yo lo volví a revisar ayer. Incluí otro concepto más. Está allí ejemplificado. El concepto que también lo habíamos explicado el otro día, de encontrar una aproximación con una cantidad de cifras exactas o cifras reales. Y también están entonces el taller de ejercicio 1 y 2, que completan las ejemplificaciones de lo que más o menos uno tiene que saber de manera básica, cómo se calculan las aproximaciones a las raíces de ecuaciones que no tienen fórmula para resolverse, mediante estos métodos aproximados. Muy bien. Eso sería entonces nuestro repaso.